Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día estamos desarrollando el laboratorio, en el laboratorio número 5, estamos desarrollando el fundamento teórico. El laboratorio número 5 trata de un circuito RLC. RLC mayormente consiste de tres partes: resistencia, inductor, que sería el L, y capacitor. A veces la resistencia está dentro del inductor. Bueno, acá tenemos la definición básica de resistencia. Se puede definir como la diferencia potencial a través de un conductor de corriente eléctrica. Esta es la fórmula de cálculos, y esta es la fórmula analítica de sus de la resistencia, donde L es la distancia, es la área transversal, y L que es un coeficiente de resistividad. Bueno, pasamos al inductor. El inductor es en sí un alambre enrollado varias veces, que genera un campo. Pero lo que nos importa a nosotros es que, al estar enrollado, se podría considerar como mini capacitores. ¿Qué significa esto? Que al estar dos en contacto, igual que un capacitor, puede almacenar carga. Y luego pasamos al capacitor. El capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía en el campo eléctrico, carga. Los capacitores pueden soportar hasta un máximo de carga y luego se rompen. Este máximo se llama voltaje de ruptura. Y luego, resolviendo las ecuaciones, sabemos que el voltaje pasa por varias partes, o la diferencia potencial. Entonces la pasaremos a una diferencia potencial de la fuente. Este es de la resistencia del capacitor, y este es de la inductancia. Pasamos todos a una ecuación diferencial y nos resulta esto. Al resolver la ecuación diferencial, nos da que la carga es igual a Y1, que llega a ser la capacitancia por voltaje inicial, por E, y por alfa, que llega a ser RL entre 2, y por A seno de WT, B coseno de WT, donde W es igual a raíz cuadrada de W inicial al cuadrado menos alfa al cuadrado. Luego, solo vamos a resolver las ecuaciones, o vamos a darle forma, y al final nos resultan todas estas tres ecuaciones, que son las con las cuales pasaremos a procedimiento experimental. Ya, si le doy la paso a mi compañero, le doy la voz a mi compañero Marlon. Dale. Ya. Buenos días, profesor. A mí me tocó la parte de cálculos y resultados. Me corresponde la primera parte, en donde analizaremos el establecimiento y la caída de corriente en un circuito RL. Para ello armamos este circuito que está en serie, en el que podemos ver cómo la corriente sube y cae de acuerdo a cómo movamos nosotros el switch. Por ejemplo, para encenderlo sube y al apagarlo cae. Esto lo mencionamos en el informe del laboratorio. Eh, Se mostró en esta parte de aquí, y en donde se puede ver el establecimiento de corriente y luego la caída. En estos gráficos se mostró solamente la caída y el establecimiento de corriente para una mejor comprensión del funcionamiento del sistema del circuito RL. Luego, en cálculos y resultados, para mi parte se pidió el análisis del circuito RL con fe continua, determinando la ecuación diferencial de este circuito. Para ello utilizamos la regla de Kirchhoff, en donde encontramos el valor inicial, el valor de la fuente menos el valor de la corriente en la resistencia y el valor de la corriente en el inductor. Resolviendo se obtiene este resultado, en donde esta es la ecuación diferencial de dicho circuito. Ahora, se nos pide también analizar la corriente a través del tiempo. Para ello resolveremos esta ecuación diferencial por medio del factor integrante, en donde obtenemos este resultado. Entonces, luego, para integrar en ambos lados, se obtiene que la corriente en función del tiempo nos resulta esto, que es la intensidad de corriente es igual al valor de la fuente sobre la resistencia, más una constante multiplicado por épsilon elevado a la negativa de la resistencia sobre la inductancia por el tiempo. Entonces, utilizando esta fórmula, al establecer la corriente, se establecería en el tiempo cero, y el valor de la corriente también sería cero, lo que nos da este gráfico, que se menciona la ecuación para este
gráfico, como nos dio los valores de T sub 0 e I sub 0, resolviendo en esta zona, nos resulta que el valor de la constante es igual a menos el valor de la fuente sobre la resistencia. Reemplazando esto en la misma ecuación, obtenemos que el valor de la corriente en función del tiempo, cuando se establece la carga, es esto, el valor de la fuente sobre la resistencia multiplicado por estos datos. Ahora, para calcular la corriente en la caída, entonces establecemos en el tiempo cero y el valor de la corriente será un I sub 0, porque la corriente ya habrá estado establecida. Entonces, al resolver y reemplazar estos datos en esta ecuación, la ecuación 1, obtenemos que el valor de la constante es igual a la corriente inicial menos el valor de la fuente sobre la resistencia. Reemplazando esto, en la primera ecuación obtenemos que la corriente en función del tiempo para la caída de corriente es esto. Muchas gracias. Ahora mi compañero pasará a explicar la parte 2 del procedimiento experimental. Bruno, sigue, continúa, por favor. Sí, compañeros, profesor, ahí podemos ver la parte 2, la segunda parte. A mí me ha tocado lo que es oscilaciones con fuente de señal directa. Bueno, nos pide primero en la parte de cálculos y resultados que determinemos la ecuación diferencial para el circuito RLC en serie, ¿no? Utilizando leyes de Kirchhoff. Bueno, aquí tenemos la fuente, la resistencia, la inductancia y el capacitor. Esto lo podemos plantear de esta forma: la fuente menos la corriente que está pasando por la resistencia, menos el valor de la inductancia por la derivada del diferencial de la corriente en el tiempo y la carga entre el valor del capacitor, ¿no? Luego en la parte 2 nos pide que resolvamos la ecuación para el caso posible, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es hallar el valor de la carga Q. Despejando y resolviendo toda la ecuación nos da un valor como esto, donde el valor aquí del factor de amortiguamiento, que es es el valor de la resistencia entre 2 veces la inductancia, y el valor de la frecuencia de resonancia, que es 1 entre la raíz de la inductancia por el capacitor. Al reemplazar en esta ecuación podremos hallar el valor de la carga, ¿no? Luego nos piden determinar la expresión para la razón entre dos amplitudes máximas. Bueno, aquí consideramos primero que la intensidad o la corriente es igual al diferencial de la carga en el tiempo. Reemplazando aquí la carga con el valor hallado previamente en el inciso 2, obtenemos este valor para la intensidad en función del tiempo. Nos piden entre dos amplitudes máximas de oscilación. Esto se refiere a puntos máximos en un gráfico de corriente y tiempo. Bueno, pues aquí vemos la corriente para un tiempo cero, T sub 0. Nos da este valor. Lo reemplazamos solo en la ecuación que llamamos al inicio y también para un tiempo t, para t sub 0 más t sub 1, donde t sub 1 es el intervalo de tiempo entre dos puntos máximos de la gráfica. Obtenemos esto, igualando, bueno, sabemos que el seno de W de la frecuencia por t sub 0 es igual al seno de la frecuencia por t sub 0 más t sub 1, porque ambos son puntos máximos. Despejando, dividiendo, hallando la razón, obtenemos esto. Esto nos daría igual que la razón entre ambas amplitudes, como nos estaba pidiendo, entre dos amplitudes máximas de oscilación, sería igual al exponencial elevado al factor de amortiguamiento por el tiempo, por t sub 1. Bueno, para el punto 4 nos pide que en base a la solución anterior determinemos la expresión de inductancia. La relación entre las amplitudes lo abreviamos como K.
Bueno, comparamos K y el valor del exponencial que habíamos hallado antes. Sacamos logaritmo neperiano y reemplazamos el factor de amortiguamiento por el valor de la resistencia entre 2 veces la inductancia. Y de esta forma nos da que la inductancia es igual a la resistencia por T sub 1 entre 2 veces el logaritmo neperiano de K. Bueno, y acá nos dice, representa gráficamente la dependencia del voltaje del capacitor a través del tiempo. Bueno, aquí hemos graficado aquí un circuito RLC, en el que aquí lo tengo en el multisync y podremos comprobar experimentalmente lo que nos está pidiendo. Le damos correr el sistema y obtenemos esta gráfica de voltaje y tiempo para el capacitor. Pero lo que observamos es que la gráfica no está muy bien definida. Hay incomodidades aquí en la gráfica, y pues entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, hacer un cambio del tiempo, pero para eso vamos a la pregunta 6, que dice, utilizando técnicas de ajustes de gráficas, determina la dependencia del voltaje en el capacitor con el tiempo. Lo que vamos a hacer en esta gráfica es cambiar el tiempo de paso máximo de lo que teníamos establecido de 1 al exponencial menos 0,5 segundos a 1 exponencial al menos 0,7 segundos. Vamos aquí a análisis transitorio, hacemos el cambio y comprobamos, y ahora sí vemos una mejor gráfica, sin incongruencias. Muy bien, y ahora vamos al punto 7, que nos dice determina el tiempo mínimo en que la señal se atenúa totalmente. Bueno, para lograr apreciar la gráfica ampliamente, lo que hacemos es variar el intervalo de tiempo de la gráfica. Por ejemplo, voy a análisis transitorio. Y aquí coloco el valor de 0,001. Hacemos un acercamiento. Y aquí se observa la gráfica y cómo se va atenuando las amortiguaciones, ¿no? Aproximadamente para el valor de 200 microsegundos es que ya la gráfica llega a atenuarse y no se ve tanta se amortigua la gráfica. No se ven tantas variaciones de voltaje. Bueno, eso es todo mi parte y les paso con mi compañero. Tino seguirá con la parte número 3 del cálculo de resultados. Bueno, tara, 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 tara. Bien, el tercer circuito será con una fuente de función cuadrada, como se observa aquí. La frecuencia la hemos determinado por la fórmula que está aquí, 1 sobre la raíz de la inductancia por la capacitancia, y le hemos puesto una amplitud de 4 voltios. La frecuencia nos sale 200. Lo que el ejercicio nos pide es determinar las gráficas de amortiguamiento. Y aquí observamos dos gráficas. Y en el drive tenemos las dos gráficas de amortiguamiento, la verde y la roja. Esto es lo que nos pedía la parte de procedimiento experimental. En la parte de cálculos y resultados nos pedían básicamente explicar de dónde determinábamos la frecuencia. La frecuencia la determinamos por esta fórmula. Y también nos pedía una gráfica de voltaje a través del tiempo. Este circuito tenía esta gráfica,
que no se ve muy bien a partir de qué momento se atenúa un tanto la curva, así que le aumentamos el tiempo a 200 minutos más o menos, y se observa que la curva se va atenuando conforme el tiempo va pasando, haciendo que sea un circuito amortiguado. Solo eso me tocaba. Y a continuación, compañero Fernando pasará a hacer el ejercicio de semana. Ahora, para finalizar, responderemos la pregunta adicional, la cual nos pide que construyamos este circuito y que analicemos y que grafiquemos para cada una de las intensidades que pasa por R1 y por R2. Y que esas serían las gráficas para cada uno de ellos. Y también nos piden que ahora analicemos el comportamiento de estas dos gráficas, pero para tiempos grandes. Si vemos para la gráfica de la intensidad que pasa por R2, vemos que comienza en 0 y mientras va aumentando el tiempo, va creciendo hasta que llega a un punto en donde permanece constante en el tiempo. Y para tiempos grandes, esta sigue permaneciendo constante, mientras que haya todavía una FEM. Ahora, más o menos, este valor se aproxima a 200 miliamperios para R2. Y ahora para R1, inicia en un valor ya constante. Es un valor de 400 miliamperios. Entonces, para ambos, cuando ambos llegan a tiempos grandes, ambos se mantienen constantes. Eso sería todo. Bien, profesor, con esto daremos finalizado en las evidencias